Gloria al Señor. Paz de Cristo. Amén. Estamos una vez más gloriosos y en victoria, en un domingo que Dios permite que estemos una vez más bajo su poder, como siempre, ministrando desde este lugar, gozándonos en sus verdades. Y hoy, mis queridos hermanos, no va a ser la excepción de poder nosotros ir escudriñando más la Escritura para ser llenos de conocimiento, llenos de victoria, llenos de paz y poder servir a Dios de la manera que Él quiere. El tema de hoy es errores comunes en la iglesia. ¿Sí? Amén. Vamos a ver por dónde, oigan bien cómo es esto, por dónde es donde se está filtrando el diablo a las congregaciones. Mucha gente, el Señor lo reprenda, mucha gente tiene ideas de que son ciertas personas, son ciertas doctrinas, ¿verdad? Entonces mucha gente está cerca de la verdad, de poder entender por dónde se está filtrando a las iglesias de la verdad el mismo Satanás. El Señor lo reprenda. Pero un punto bien interesante para toda la iglesia local y toda la congregación que es de Dios es reconocer esto. Antes de entrar, quiero mostrarle algo. Vaya a Gálatas 1:6. Vamos a ver cuál es la importancia de toda la iglesia. ¿Cuál es la preocupación principal, más bien lo dijera yo, de cuando están sentados, van a la congregación? ¿Qué es el alimento de ellos? ¿Cuál pensaría la iglesia local que es el alimento principal? Porque hay pastores, hay todo tipo de personas, maestros, que dicen, vamos a pasar ahora sí al alimento espiritual. Aleluya. Y todos hasta aplauden. Y si empieza el predicador a hablar, trae su misterio, trae enseñanza, gloria sea el Señor Jesucristo. Pero muchos nomás tienen una bonita introducción, pero no enseñan nada. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver de qué se trata el ir a la iglesia, ¿sí? A la verdadera casa de Dios, como muchos le llaman, o al templo del Señor, o como usted le ponga. Fíjense lo que dice Gálatas 1:6. Esto es de lo que Pablo hablaba, un hombre religioso que fue transformado a ser un siervo totalmente de Jesús. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Sí? O sea, ahí está el cambio de las personas luego. Pablo lo vio y Pablo les empieza a decir. Porque para eso es un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es para solapar, para hacerse igual que los que están sentados, para verse entre ellos igual. Hoy en día mucho predicador ya no se pone ni se arregla, porque dicen yo quiero ser como el pueblo, ¿verdad? No, es que tienes tú que ser una persona real, espiritual, con palabra fuerte y poderosa. Olvídate del vestuario, vístete normal porque estás en la presencia de Dios. Pero no confundamos las cosas. Pablo aquí está maravillado porque la gente se alejó. Y dice él para seguir un evangelio diferente. Oigan pues, sí, porque esta gente ya fue llamada, ¿no? Ya fue puesta, ya tienen llamamiento santo, ya tienen un montón de cosas que Dios los ha puesto y ya lo visualizó el Señor y están en un proceso, pero la gente empieza a irse por otro lado. Dice en el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí ya habló con la iglesia, está hablando de los que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estamos hablando de alguien que no es de ahí, o que vino ahí, se metió a escondidas y está ahí deshaciendo las obras. Bueno, ¿qué sigue diciendo? Y luego se pone el mismo Pablo y los demás, dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es eso, ser un maldito? Así lo dice el Señor, que todo aquel que esté dizque en la iglesia del Señor pero esté en otra doctrina es un maldito. No, hermano, pero no hable con esas palabras, usted no es un hombre de Dios, ¿cómo usted va a insultar? No es que insulte, es que es mejor la reprensión, ¿sí?
de las mentiras. Por eso entendamos cómo habla Pablo de fuerte. Y ahorita vamos a ver por qué es que este título está muy común dentro de las iglesias locales. Sigue diciendo el apóstol, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito otra vez. Por eso la iglesia sentada, entre hermanos conviviendo, comiendo, bebiendo, según ellos las verdades del Señor, comiendo el verdadero pan y la verdadera bebida, tiene que ser de acuerdo a lo que han oído siempre, no a doctrinas diferentes y nuevas. Porque es que si un predicador se asoma por ahí, un evangelista, o yo no sé, hoy hay un montón de gente ahí, que se quiera parar detrás de un púlpito con diferentes intenciones, que no sea de acuerdo a las escrituras, es un maldito. Así de fácil. Así de fácil, porque hay gente que empieza a hacer todos shows, como decíamos la otra semana, y los tumban al piso y unos patalean y no se ha dicho nada, pero todos están ahí bajo un poder. Y no se ha dicho nada. Pero bueno, veamos qué es lo que dice la escritura. Dice en el 10, y va el apóstol a hablar acerca de los hombres. Oigan bien. Dice, pues, se pregunta, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dos cosas muy diferentes. Y luego se pregunta otra vez, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia de que el hombre que Dios llama a predicar, a hablar, a enseñar, a exhortar, a amar a las personas, tiene que hablar exclusivamente de Dios. No tiene por qué venir con otras enseñanzas, porque aquí ya está catalogado como un anatema, como un maldito. Por eso en las iglesias se cometen estos errores que vamos a ver más adelante. Eso dice en Gálatas 1, 6 al 12. Vayan a ver 1 Corintios 16, 22. Sí, porque todo está escrito para que las personas no se estén haciendo ideas falsas y no estén con que después vamos a cambiar, con que si Dios quiere, con que... Es que todo ya está aquí para que las personas empiecen a vivir en santidad o empiecen ellos a su voluntad y en su propio corazón a ser un tipo malditos, un tipo anatema. Porque eso depende de usted. ¿Cómo va a agarrar el evangelio? ¿Cómo es que usted va a preocuparse por las verdades? ¿O qué es lo que va a hacer? Amén a eso. Porque usted tiene libre albedrío. Usted puede hacer lo que le dé su regalada gana en todo el año, pero eso no quiere decir que está bien. Usted no se va a morir quizás, pero ¿cómo le va a ir? Eso tampoco sabemos. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 22? Oigan qué sencillo está esto. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, o sea, sea un maldito. ¿Por qué habla Pablo tan fuertemente? Porque si tú eres una persona que fuiste llamado a la gracia de Dios, tienes que amar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Si en tu congregación se predican de un montón de cosas, se tienen un montón de eventos, se pierden el tiempo en ayunos, en oraciones, pero no aman a Dios nadie, no sirve de nada eso. Eso es lo que es, más o menos se arriman a las verdades, pero hay otros que ni eso hacen. Por eso dice aquí, el Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Una advertencia muy grande, o sea, el que no amare al Señor Jesucristo sea un maldito, y luego dice, y advierte, el Señor viene. Si entendamos de qué se trata esto, ahora sí vamos a entrar de lleno. Les dije esto para que vean y entiendan de una vez por todas que el usted venir y congregarse a un lugar no es nomás como un asunto de asistencia o de rutina o de ya hice mi parte, nada de eso, sino que usted cada que vaya a un lugar para congregarse reciba y cambie y sea transformado por la palabra de Dios. Amén. No para que esté usted diciendo, bueno, ya fui el domingo, ya fui el miércoles, ya fui el sábado, y día de jóvenes y día de no sé qué, y usted sigue en las mismas. Entienda que está perdiendo el tiempo si usted no entiende, si no recibe. Porque Dios lo llamó a santidad. ¿En qué momento va a empezar la santidad de usted o la mía? Si todos le pretendemos ser algo que nunca hemos sido. Miren, 2 Corintios, ahora sí, 10:1. Y aquí el apóstol, otra vez el apóstol Pablo, ¿verdad?, que es el que más cartas escribió, va a empezar él a
hablar de una manera donde él se siente lo que oye, los rumores que él tiene de la misma iglesia, la cual él participa con ellos de muchas maneras, porque este apóstol andaba para arriba y para abajo, en la cárcel mandaba cartas, mandaba advertencias, decía y administraba de muchos lugares a través de sus cartas. Pero aquí en el encabezado, en 2 Corintios 10:1 dice que Pablo defiende su ministerio. ¿De qué lo va a defender? Pues de la misma iglesia. De la misma iglesia que en vez de amarlo, lo empiezan a criticar. Por eso les digo que son errores muy comunes en las iglesias de hoy. Cuando todos están bajo enseñanzas que no son de acuerdo a la verdad, nada pasa ni nadie dice nada. En el momento que se para un hombre de Dios a decir verdad, entonces empieza la gente a inventar, a decir, a mentir, que no les gusta, que les molesta, que habla como enojado, que no sé qué, pero todo lo hacen en el error. Oigan bien, porque vamos a leer aquí en 2 Corintios 10:1. ¿Ya estamos ahí? Dice, pero vean la humildad de este varón, de este hermano Pablo. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Oigan qué introducción, ¿sí? Dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde. Ok, Pablo va a mentir diciendo que él es humilde, de ninguna manera, porque eso se lo puso Dios. Entonces, de la manera que Pablo se acercaba a cualquier tipo de relación en las iglesias, era de una manera de Cristo, humilde. Humilde, la persona es humilde, pero el que no quiere de Dios lo ve al otro como un enemigo. Por muy humilde que el hombre de Dios se presente delante de la congregación, el que es del diablo lo ve como un enemigo. Pero Pablo dice, yo presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Y luego dice, más ausente, oigan bien aquí, más ausente soy osado para con vosotros. La palabra osado es alguien que se comporta con osidia, o sea, con atrevimiento y no le teme a nada. Sí, entendamos esta parte aquí. Dice que él es osado para con ellos, para la congregación. O sea que la gente lo ve como ahí viene el apóstol que no se para a decir nada, sino que dice solamente la verdad, lo cual es bíblico y Dios lo pone. Por eso sigue diciendo y dice, ruego pues que cuando esté presente, oigan lo que él mismo dice, no tenga que usar yo de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahí es donde la iglesia se molesta y el pastor está gritando, el pastor nos está dando duro, el pastor como que no tiene amor, el pastor como que es muy sincero, la iglesia se va a ir, no diga eso. ¿Se le hace familiar eso? ¿Se le hace conocido? Por eso dice él que él les ruega que cuando él vaya a estar presente, él no tenga que hablar de esa manera para con aquellos que le están diciendo que él está en la carne. Oigan cómo es la iglesia local. Cuando ven un verdadero predicador, o se enojan, o usted predica en la carne. A mí me han dicho varias veces, usted está enojado, usted predica como si... No, es que no soy yo, es el Señor que pone esto, yo no. Si esto fuera mío, yo estuviera en otro lugar, yo estuviera con otra gente si fuera mío, pero es de Dios, yo estoy donde Él me llame, y donde Él me ponga y donde Él me haga hablar. Pero si a Pablo, siendo Pablo, le ponían eso, imagínense a nosotros. Por eso Pablo dice, ojalá, ¿verdad? Y le ruego todo esto. Dice, porque entonces sí, dice ahí en el 3, dice, pues aunque andamos en la carne, oigan esto cómo la gente se confunde aquí. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y nosotros vamos a ver un gran ejemplo ahorita en el libro de los Romanos, pónganle una marca ahí. No nos vamos a tardar mucho. Nomás manténganse despiertos, que no le arrebate esta bendición del enemigo. Dice que no militamos pues según la carne. Y vamos nosotros a ver que esto no va a ser para todos. Oigan bien, Romanos 8:1. Gloria sea el Señor. Busque Romanos, denle nada más para atrás, ahí está primera y enseguida está Romanos. Romanos 8:1. Aquí es donde mucha gente también se llena la boca con estas palabras.
se llena la boca y dicen, sabes que todo está bien, no hay ningún problema cuando somos cristianos, dicen ellos, ¿verdad? Pero ¿qué dice en sí la Escritura leyendo todo, no pedaceras? Dice ahí en el 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí no dice para los hipócritas, ahí no dice para los que andan fallando, ahí no dice para los que roban y se arrepienten, ahí no dice para los apóstatas, no. Aquí dice algo muy claro y ahorita lo vamos a ver. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Caminar con Él, andar con Él, vivir en el Espíritu. No haber aceptado al Señor y volverte al mundo. Eso no es andar en Cristo. Entonces, si no estás en Cristo, andas bajo condenación. Dice enseguida, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro que tú andas, si andas con Cristo, andas en el Espíritu Santo. Si andas sin Cristo, andas en tu carne. Ahí está el ejemplo que Pablo pone, diciendo que él no militaba ni andaba según la carne. Sigue diciendo en el 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, aquí viene el proceso que hizo Dios con Jesucristo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea que el que verdaderamente creyó que ese pecado murió en la cruz, es el que se hace un hacedor y uno que vive en el Espíritu también, porque ha sido crucificado juntamente con Él, el cuerpo de nosotros también, literalmente, espiritualmente, si lo podemos decir. Dice enseguida, en el 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y aquí reafirma que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y solamente el individuo sabe a lo que me estoy refiriendo. Usted sabe si usted vive en la carne o vive en el Espíritu. Yo no le puedo decir, yo puedo ver sus frutos y Dios también, pero usted más que nadie sabe de qué manera está viviendo, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus prioridades, en qué pone usted siempre su corazón junto con su cabeza y luego pone acciones. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Dice enseguida en el 5, porque los que son de la carne, escuchen, no le está hablando al mundo de afuera, le está hablando a la iglesia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son en el Espíritu, o son del Espíritu más bien, en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas de la carne es pensar en ti nomás. Tus preocupaciones, tus deseos, tus debilidades, todo lo que se relaciona contigo, eso es vivir en la carne. Ahora, vivir en el Espíritu es vivir pensando en los demás. ¿Sí? En los demás, no nomás en ti, porque el que te va a mover en el Espíritu siempre es Dios. No es tu espíritu, es el de Dios el que te va a manipular y mover en verdad. Por eso dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando una persona está en el Espíritu, tiene vida eterna, tiene vida ahorita, prosperidad y tiene paz. O sea, estamos metidos por pruebas, estamos viendo cosas, pero siempre de acuerdo a la Escritura, si estamos en el Espíritu tenemos vida y paz. No importa la situación, no importa el trabajo, el calor, la necesidad, la familia, lo que sea. Por ley divina de Dios dice que el que esté en el Espíritu tiene vida y paz. Ahora, por eso hay gente que es cristiana, entre comillas, y no haya la salida, no haya la puerta. ¿Por qué? Porque están en la carne, obviamente, porque Dios cumple lo que dice. Amén. Lo que está escrito es lo que tú vas a vivir, es de lo que tú te vas a apoderar para ser una persona en victoria, no lo que tú te imaginas o lo que alguien te dice. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿sí se fijan? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está otra vez el error de estar congregado, sentado, acostumbrado a oír todo menos de Dios. De ninguna manera tú vas a agradar a Dios en tu vida. ¿Cómo si ni lo conoces? ¿Cómo si ni sabes qué pide, qué hace, qué te dice a ti, qué te demanda Dios? Porque hay gente que hoy en día dice, no, Dios ya pagó todo. O si ya pagó todo, entonces quiten iglesias, ya no lean la Biblia, ya no se congreguen, ya no hablen de Él, ya pagó todo. Tú olvídate, cierra tu Biblia, ya nunca te congregues.
porque ya está todo. No, todos tienen un ministerio que es el de la reconciliación. ¿Sí? Entendamos las escrituras, no nomás digamos, ya está puesto, ya está hecho. Hay un montón de cosas aquí. Entonces dice aquí, a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Automáticamente cuando estamos ya carnalmente, empezamos a hacer una obra diabólica, escuchen esto, porque estamos en la carne. Ya el espíritu se apartó, porque el espíritu no vive en nosotros cuando andamos ya mal, a menos que nos arrepintamos, a menos que clamemos, a menos que clamemos y Señor, clama a mí, yo te responderé. Pero si andamos ya viviendo en la carne, ya no sabemos. Dice en el 9 más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mucha gente va a decir, ya ve hermano, estábamos bien. Bueno, aquí dice él, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es lo que vengo diciendo. Una persona puede ser bautizada, una persona puede ser que sintió la presencia del Señor, que fue apartado, ¿sí? Que fue participante de los lugares, de todas estas cosas tan tremendas, maravillosas que Dios ha puesto para nosotros, pero se aparta ese espíritu. Entonces, carnales se vuelven. Dice, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Por eso Pablo, en todas, o más bien en esta carta, regresen a 2 de Corintios, les recuerden, les dice, nosotros no militamos según la carne. Ahí donde nos quedamos en Corintios 10:4 o 10:3. Imagínense que Pablo, eso sería como una vergüenza para la iglesia, siempre acusando al apóstol de que era un hombre carnal, que era un hombre que vivía y predicaba de acuerdo a lo que él quería y no en el espíritu. Por eso mucha gente blasfema contra los hombres de Dios, porque por eso Dios dice que si a uno no lo reciben, no es que no lo reciban a uno, sino que no reciben al propio Dios. Porque uno viene a representar a Dios si es que uno vive en el Espíritu y fue llamado. Porque esto no es para cualquiera. Fíjense cómo sigue diciendo él. Ya estamos en 2 Corintios 10:4. Dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sí, aquí es donde hay que tener mucho cuidado también. Y luego dice, sino poderosas en Dios. ¿Con qué efecto, diría yo? Y dice, para la destrucción de fortalezas. Y dice, derribando argumentos. Aquí es ya donde a la iglesia ya no le gustó otra vez. Sí, porque saben que hay gente que tiene un conocimiento disque bíblico, pero ni siquiera es bíblico. Hacen cosas, piensan cosas, tienen celebraciones y dicen, es que en el Viejo Testamento, en los judíos, y todo como que lo entrelazan ellos ahí, y ya tienen una forma de doctrina, ¿ok? Pero cuando Pablo dice que hay que derribar argumentos, es que hay que tumbar mentiras al suelo, hay que tumbar doctrinas de demonio falsas al suelo. Y eso a la gente no le gusta, porque ya están bien acostumbrados a que cada año hacen esto, después hacen lo otro, y luego esto, y es una de hacer y de deshacer, menos a los llamados que Dios les da. Dice enseguida, derribando argumento y toda altivez. Bueno, ¿cuál es la altivez de las personas? Esta es una señal para que usted sepa, cuando su pastor de su congregación invite a alguna persona de otro país o de alguna otra iglesia, escuche estos detalles. La actitud de la altivez, que son altivos, es una actitud orgullosa, soberbia, del que se cree superior a los demás. Oigan bien, en especial en relación a la manera, los modales, las palabras con aquellas que se expresan. Son arrogantes. Ellos empiezan a ser como un tipo maestro exagerado, a decir y a deshacer, y es que yo, y es que representamos, entonces esas son señales. Por eso Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez, porque no es como Pablo introdujo, que él venía con ¿qué? Con toda humildad. No, estos hombres llegan, hermano, soberbios, engrandecidos, según ellos ahí, vienen altivos. Pero vamos nosotros a ver estas cosas que hay que entender muy bien. Pónganle una marca a su Biblia ahí y denle para atrás a 1 Corintios 1:18. Estamos en segunda, vaya primera hasta el 1:18. Oigan, porque es que esto está pasando y son errores
que la iglesia recibe. Y dice, se gozan en los nuevos predicadores, se gozan en quien se pare detrás del púlpito, nomás lo ven nuevo y a ver qué dice, a ver qué trae. No, no se trata de eso. Primera de Corintios 1:18, oigan bien lo que dice él. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí tenemos que ver una cosa, que hay gente que nunca, pero nunca va a creer lo que está escrito y se llaman cristianos, entre comillas. Por eso, aunque ellos no estén en el mundo, inclusive estén dentro de nosotros, para ellos es una locura que yo les diga todo esto que estoy diciendo o que he dicho durante tantos años, pero ellos me van a tener como un loco, como un terco, como un solitario, como una persona que nadie ve, videos que nadie me cree, pero es una locura para ellos. ¿Sí? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entendamos, porque mucha gente está sentada y aborrece que el predicador le lea mucha Biblia. Ah, bueno, aquí está ya por qué. Y luego dice, pero los que se salvan, ¿cuántos se querrán salvar de la iglesia del Señor? Todos se han de querer ir al cielo. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Quiere decir que mientras no se predique con la Biblia, no hay absolutamente nada. No, que el predicador sabe lo que dice. Bueno, pero tiene que tener su Biblia. Aunque hoy en día las tienen en tabletas, las tienen en teléfonos, las tienen en pantallas, úsenlas, porque eso es, de acuerdo a lo que está escrito, es el poder de Dios. Y luego dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, una persona que se diga ser sabia, sin Dios, destruido por él mismo, por el propio Dios. Porque nadie va a ir adelante de Dios y Dios lo va a alcanzar y le va a dar más potencia, sino Dios lo tiene que quebrantar y luego lo hace a la manera de Dios. Pero es un sabio, solo él ahí, es destruido. Destruir la sabiduría de los sabios. Todos aquellos que se digan, que lleguen altivos, diciendo que ya saben todo y no saben nada, ahí está, son sabios en su propio ver. Dice enseguida, y desecharé, o sea, tirar el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo está eso? ¿Saben por qué? Porque el que tiene que hacer una persona nueva es Dios, es el Espíritu Santo, la transformación divina. No es en el orden de los sabios ni de los entendidos, es en el orden de Dios. Mucha gente no entiende eso y dice, no, hermano, entre más se prepare, más lo va a usar Dios. Vaya a las escuelas teológicas, vaya al seminario, prepárese. No hay nada más feo que ver a alguien que no está preparado. ¿Oh, sí? O sea que Dios no es suficiente para preparar a nadie. Pablo dijo que todo lo que él tenía lo tenía por basura. Sí, siendo el fariseo de fariseos. Y tantas cosas no decía él. ¿Y qué? El que dijo, yo no consulté con carne ni sangre. O sea que él no fue a presumirle a nadie que él ya era uno como los otros, sino que él ya era transformado en el poder del Señor. Aleluya. Y luego se pregunta en el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y luego dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ahí es donde la iglesia se tiene que salir, porque no son del mundo. Entonces si caen en ese error, están ya como los demás. Eso está muy fácil de entender. ¿Amén a eso o no? Dice en el 21, pues ya en la sabiduría de Dios, dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que de ninguna manera alguien que ya sepa todas estas verdades escritas y las esté oyendo, pueda transformar o cambiar las cosas él en su propia manera. No va a poder, en ninguna manera. Por eso estamos viendo esta primera parte de 2 de Corintios, donde Pablo se está poniendo él como una persona que la iglesia la está haciendo de menos, lo están juzgando y están levantando todo tipo de blasfemia y de mentira contra él. Regresemos a 2 Corintios 10:5. Entonces dice Pablo que la cosa se trata de andar derribando esos argumentos, pues, y toda altivez, dice, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Acuérdense que si tú eres de Dios, si tú representas al Cristo de la gloria,
¿sí? Alguien divino. Si tú representas a estos detalles de decirle a las personas cosas que nunca oyeron y nunca vieron, ¿qué haces tú recibiendo todo tipo de mentira en tu congregación? ¿Sí? Por eso dice que aquí se trata de derribar argumentos contra toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La iglesia tiene que saber qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios. No porque llegue cualquier hombre, cualquier mujer gritando de una manera muy soberbia y altiva, toda la gente levante la mano y diga: amén, qué poder el que trae este hombre o esta mujer. Entiendan que se trata siempre de Dios y no de los hombres. Gloria al Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el 6, oigan bien, y estando prontos. Oigan bien cómo se mueve este apóstol. Estando prontos es como decir ser rápidos, ¿sí? No a solaparle, decir hermano, ¿qué habló? Ah, gloria al Señor. Sí, se expresó más o menos, hermano, pero ahí la lleva para la otra. No, aquí dice que estando prontos o moviéndose rápidos para castigar toda desobediencia. Otra cosa que la iglesia comete, el error de no decir nada. Porque primero son amigos, primero son cuates y después yo creo que son hermanos en Cristo Jesús. Porque por eso no se quieren exhortar, no se quieren, ahí se callan la boca y dicen: yo no le digo nada al hermano, ¿verdad? Escuchen bien, como Pablo dice que nosotros tenemos que ser prontos para castigar toda desobediencia. Y alguien va a decir: bueno, ¿qué no dice que no juzgues? Sí, fíjense cómo la gente se enreda. Pero aquí lo que vamos a ver enseguida es que Pablo no era una persona indulgente. Una persona indulgente es alguien que va, oigan bien, no es que no vaya a perdonar, sino que él no va a dejar pasar los errores de los demás o las fallas o las doctrinas de demonios. Una persona indulgente es que él está preparado a reprenderlos a todos por todos los errores que han hecho. Por eso miren lo que vamos a ver aquí. En 2 de Corintios 13:1, nomás dele vuelta ahí, los está exhortando todavía. En 2 de Corintios 13:1 les dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Imagínense cómo estaba la iglesia, porque él se la pasaba para arriba y para abajo. Aparte de que lo andaban persiguiendo, aparte de que lo querían matar, todavía había que lidiar con todos los hermanos que aceptaban tantos errores y tantas doctrinas de demonios. Gloria al Señor. Oigan cómo dice aquí. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice Pablo, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo este asunto. Ahí estamos de acuerdo. Dice en el 13:2, dice: he dicho antes y ahora digo otra vez. Dice Pablo como si estuviera yo presente. Dice: y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Oigan bien, ¿qué es lo que está haciendo? Está escribiendo a los que antes pecaron. Oigan el proceder de Pablo. Él no andaba de asolapador, él no andaba callándose la boca con la iglesia, él no andaba tapándole a nadie ningún error ni ninguna falla. No es que no perdonara, es que había que sacar a la luz las cosas que estaban haciendo y llamarlos y reprenderlos, porque es que cuando una persona se deja, hay mucha posibilidad de que se pierda. ¿Sí estamos entendiendo eso? Por eso a nosotros, como líderes y como personas, nos va a demandar qué hicieron cada uno de ustedes. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos con ustedes? Y Él está viendo lo que ustedes están haciendo con nosotros. Por eso vamos a dar cuentas del rebaño. Ahora, Pablo de ninguna manera iba a solapar ningún error ni ningún pecado espiritual que anduvieran haciendo los hermanos en las iglesias. Por eso les dice, en el 13:2 dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Dice: y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. O sea que él no se iba a detener, pues, para que me entiendan. No se iba a detener a decirles: hermanos, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Hay gente que dice: no, yo no le digo nada a él, hay que Dios se encargue de él o de ella. Pero entendamos
los errores de las iglesias. Por eso, esto es muy fuerte para poder nosotros darnos cuenta de que eso pasaba antes y todavía sigue pasando. Dice en el 3, gloria sea al Señor, oigan bien lo que dice en el 3. Dice, pues buscáis una prueba de que había o de que habla Cristo en mí. Oigan bien lo que dice Pablo. Después de que Pablo fue transformado, de que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, de todo lo que estuvo escrito acerca del apóstol Pablo, les dice a la iglesia, dándoles a entender, parafraseando este verso, estamos leyendo 2 Corintios 13:3, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Imagínense que el gran apóstol Pablo, ¿sí?, le está diciendo a la iglesia eso. ¿Por qué? Porque la iglesia duda y decía que él predicaba enojado, que él predicaba aborreciéndolos a todos, con una actitud, y que estaba en la carne. Oigan bien. Entonces, hoy en día es lo mismo. Cuando alguien viene con una gran palabra de verdad a la iglesia, lo quieren a uno callar, lo quieren a uno sacar, les enfada la Biblia y dicen, este hermano nomás está gritando y está como enojado, pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor, el verdadero amor de Dios. Dice enseguida, dice, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Dice el 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, refiriéndose al Señor, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Era muy claro que Pablo sabía que la iglesia, por ratos, iba a ser engañada, ¿sí? Porque la gente oye que alguien les habla y pareciera como que no entienden o no saben y no les importa, y se apartan, se van, se olvidan, aún oyendo tan tremendas verdades. Por eso vamos a seguir leyendo en 2 Corintios 16, creo que nos quedamos, ¿no? El mismo apóstol les dice que hay que estar rápidos, ser movidos para castigar toda desobediencia. Porque es que, ¿qué no dijo Jesús? Que un poco de leuda toda la masa. Entonces hay que tener mucho cuidado para todos los líderes, todos los pastores, todos los maestros. No se detenga. Si Jesucristo no se detiene, ¿por qué se detiene usted? Dice en el 7, dice, miráis las cosas según la apariencia. Eso es a lo que se refiere diario todas las iglesias. Ven como eres, le dicen a uno, ¿verdad? Y está bien ir como uno va, pues va uno quebrantado y va como sea hasta mugroso y hinchones. Pero después tiene usted que irse transformando, porque al que usted representa no es a la persona vieja, o usted está representando al Cristo de la gloria. ¿Cómo van a ver a Dios en usted si usted tiene una forma de hablar, de vivir, de moverse, de hacer y de sentir con los demás totalmente opuesta a Dios? Por eso Pablo les dice, dice, mirad las cosas según la apariencia. Sí, porque si lo ven bien vestido al predicador falso, lo reciben. Eso lo digo yo. Sigue diciendo, si alguno está persuadido, que quiere decir convencido, en sí mismo que es de Cristo. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dice, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Por eso no pueden dudar cuando les llegue el predicador verdadero atrás de un púlpito, aunque sea una vez a la semana o una vez al mes, y empiece a exhortar a la iglesia. No piensen, si está mostrando la Escritura, que Él no es del Señor. Porque si ustedes están convencidos que está Dios en ustedes, crean que yo también estoy en el Señor. Eso es lo que dice Pablo. Dice en el 8, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, dice, lo cual el Señor nos dio, oigan bien esta parte, para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ahora, ¿qué le dio el Señor o qué nos da a los líderes, a los maestros? Nos da las cosas para edificación. Siempre que usted oiga a un predicador de la sana doctrina, entienda que el trabajo de él para con usted es edificarlo. No que usted se sienta mal, no que usted diga, ya le contaron algo de mí, ya sabe que iba a venir yo. No, es que todo está para edificación. Por eso dice, y no para vuestra destrucción. ¿Estamos entendiendo o no? Dice, no me avergonzaré. Y luego dice, para que no parezca como que os quiero amedrantar por cartas.
Ahora, el amedrentar es causar miedo, atemorizar e intimidar. Y es otro error que comete la iglesia local cuando ve que un predicador les está hablando con palabra de verdad, con palabra sana, con poder, con sabiduría, con misterios, con el amor de Dios. Ellos dicen, ese pastor no, ese señor va a empezar a hablar de la Biblia. Y habla y habla y habla y eso enfada, eso da sueño. Oiga, tenga cuidado, porque entonces si usted tiene todos estos detalles de aborrecer tantas cosas de Dios, no espere llegar a su presencia, porque desde ahorita usted lo está negando. El que me negara a mí, yo lo negaré. Si nosotros le somos infieles, dice, Él es fiel, ¿sí? Porque tú llegas y te arrepientes. Pero si tú te apartas, Él se aparta de ti. Por eso, ¿dónde estás parado o parada? Por eso entendamos que Pablo, él reconoce que él lo ve como si él los estuviera amedrentando, como si él los estuviera metiendo miedo, como si él los estuviera atemorizando e intimidando. Pero muchas veces eso se ocupa para que la gente diga, es cierto. Es cierto. No pueden negar la palabra de Dios. Nadie la puede negar. Que no la entienda y la quiera rechazar, esa es otra cosa. Pero de que usted la oye. Dice en el 10, porque a la verdad, dicen las cartas son duras. Escuchen las blasfemias que le hacían a Pablo. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es lo que pasa exactamente cuando viene un predicador de Dios y dice, no traigan a este hombre. A mí ya me quisieron bajar una vez del púlpito en una iglesia, porque empecé a predicar de esta manera. Me dijo una mujer, usted está haciendo esto, usted está quebrantando los tiempos de la iglesia. Usted dijo que iba, y empezó como el diablo. Wow, es verdadero, yo lo he vivido, se los digo como un testimonio. Entonces sigue diciendo ahí todo lo que él le inventaban, ¿sí? Porque algunas personas, oigan bien, Pablo estaba enfermo de sus ojos, o de un ojo, yo no sé. Mucha gente lo relaciona, lo cual es algo que en mi persona yo no creo. Que cuando él fue tumbado, él fue cegado, él quedó mal. Yo no creo esa parte, porque no dice en la escritura. Pero de que él declara que estaba mal, y muchos de los creyentes querían dar sus ojos por el amor que le tenían, había unos que le blasfemaban. ¿Estamos entendiendo? Hay de todo. Dice en el 11, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos, estando presentes. Sí, ahí estamos viendo ya la aclaración de Pablo, ¿no? Que la gente siempre va a decir que mentiras. Oh, no lo inviten. No, hombre, ese hermano se suelta la Biblia y no la suelta. Y uno le da hasta sueño y a qué horas va a acabar, o a qué horas nos vamos a ir al Taleto, a qué horas nos vamos a ir a comer, o a qué horas va a empezar la alabanza mejor, o a qué. La gente aborrece mucho la Biblia. No sé por qué. Entonces, sigue diciendo aquí, en el 12, estamos leyendo 10:12 de 2 Corintios. Dice, porque no nos atrevemos, oigan bien, ya va a empezar a hablar de los que se introducen como falsos maestros. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Sí, porque de esos hay muchos hoy en día. Llega la gente, hermano, todos altivos, como decíamos ahorita, vienen trajetados, hermano, con sus cadenotas de oro, sus anillotes, y bien pelados, hasta barbones, bien arreglados, pero bien altivos. O las mujeres bien arregladas también, porque hoy en día hay un movimiento muy grande de pastoras, ¿no? Que van muy atractivas las señoras. O son las pastoras, los esposos, y se suben a los púlpitos y el hermano está viendo, no está, si está oyendo, está viendo. Entonces entendamos de qué se trata todo esto. Dice aquí que Pablo y todos los de la verdad, eso lo digo yo, ellos no se atrevían a compararse con otros. Dice que se le alababan a sí mismos. Si ese es el error, también para que ustedes vean cuando un predicador falso viene y se para detrás del púlpito, que se empieza a gloriar él solo. Oigan, pues es que todo está escrito aquí. Dice, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, hoy nomás, no se comparan con Dios, eso lo digo yo, sino con ellos mismos. Oigan la soberbia de las personas. Dice, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahora, entendamos esta parte, lo que está diciendo Pablo aquí. Una persona que tiene juicios es alguien con un buen juicio que procede a cordura, es sensato y prudente. Estos hombres no son eso. Por eso Pablo dice que no, ¿qué? No son juiciosos, o sea que ellos dejan pasar lo que sea. Lo cual, lo contrario que era Pablo, porque Pablo decía que hay que ser rápido para ir a castigar toda desobediencia.
vean la diferencia de los diabólicos y de los verdaderos, de los falsos y de los reales. Eso está muy claro, ¿sí o no? Entonces, dice en el 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, dice así Pablo, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Ahí está. ¿Quién es el que les da todas las cosas? Dios. ¿Quién los lleva a hacer algo? Dios. ¿Quién les dice que se paren? Dios. ¿Quién les dice síguele? Dios. Todo está ¿qué? Por medida. No se salen fuera de contexto, no se salen a locura, no se salen a hacer nada de eso, porque Dios los está controlando y el Espíritu vive en ellos, es el que los lleva y los trae y los para y les dice y no les dice y ahí los trae. Ese es el poder de Dios actuando en los hombres de verdad. Yo no sé cómo la gente no entiende esto. Por eso lo estamos viendo hoy. Dice en el 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Dice, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Esta parte de aquí a la iglesia no le importa, parece. Porque cuando uno se para aquí, eso es lo que él quiere, el predicador, porque Dios se lo pone aquí. ¿Qué es qué? Que crezca vuestra fe. Y luego dice Pablo, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Los que en verdad los aman, los que en verdad los quieren, los que tienen el mismo espíritu. Los demás los van a ver como unos hijos del diablo. Y nos van a ver así también. ¿Sí? Porque eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que ellos no se desglorían desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperan o esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos más engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Si eso es lo que